Pues en principio afrontamos el partido un poquito mejor en cuanto a la totalidad de jugadores disponibles que el partido del otro día, ¿no? El otro día incluso Rodrigo me enteré después que jugó con fiebre, Jamal que al final había entrenado pocos días a raíz de la rodilla, Adam también, pero bueno, la gente está bien, le ha sentado bien el día de descanso que hicimos ayer, algunos también que no quisieron descansar y vinieron a entrenar. Y la sensación es buena. Lo que pasa es que, claro, pues el Barça es un equipo que tiene muchos recursos, muchas cosas, mucha táctica, muchos focus de jugadores que pueden ser el jugador importante y no te puedes preparar para todo. Y lo que nos hemos centrado es en buscar cosas generales y prepararnos para intentar dar respuestas durante el partido. Y sí, viendo cómo respondimos la semana anterior con los 3 partidos, y esta va a ser otra semana de 3 partidos, intentar un poquito alargar al equipo, a ver si podemos alargar de energías y encontrar a más jugadores que nos ayuden a encontrar nivel competitivo de energía más tiempo durante el partido. Es un Barça que cada día ha buscado un filón que explotar y cada día lo ha conseguido explotar, ¿no? Que a veces lo ha cambiado a la primera y a la segunda parte, pero bueno, pues tenemos que responder bien. Que de todo lo que hemos preparado, si ellos nos plantean cosas que no hemos preparado, pues ser hábiles y encontrar buena mentalidad para dar respuestas. Y dar las respuestas individuales y colectivas. Y el resto es, pues bueno, pues evidentemente intentar encontrar inspiración, intentar encontrar acierto, pero yo creo que desde la forma más fácil al final es desde el ritmo, que es donde nos hemos sentido más cómodos. Y bueno, pues si hay la oportunidad de correr, aunque sea el Barça. Se va a pensando en que vamos a jugar, va a ser el segundo partido de una semana de 3. Y eso sí que lo vamos a tener en cuenta. Pero intentando pues arriesgar un poquito en alargar energías. Pero hemos intentado preparar el partido teniendo solo un día de la mejor manera posible. Y vamos a intentar pues competir de la mejor manera posible. Porque lo que sí que sabemos es que si desprecias el partido, pierdes una oportunidad primera de ganar un partido y segunda de crecer. Y nosotros ahora somos un equipo muy nuevo, hace 2 semanas que estamos juntos y tenemos que aprovechar todas las oportunidades para crecer.